¿Alguna vez has imaginado a qué huele la inmortalidad? Cuando la policía entró al rancho Santa Elena, no los recibió el olor a pólvora, sino el hedor de una olla de hierro donde hervían cerebros y columnas vertebrales humanas. Lo más aterrador de esta historia no es la sangre, sino saber que los carniceros eran estudiantes universitarios de honor, convencidos de que cocinar gente viva los hacía invisibles a las balas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar sobre los narcosatánicos desafía toda lógica humana y te revolverá el estómago hasta el final. Si tienes el estómago para soportar la verdad y la curiosidad para mirar al abismo, suscríbete ahora y prepárate, porque la próxima historia real que desenterraremos será aún más oscura y visceral que esta. La frontera entre Estados Unidos y México nunca duerme, pero en la madrugada del 14 de marzo de 1989, la oscuridad en las calles de Matamoros tenía un sabor metálico, casi profético, que iba más allá del humo de los cigarrillos y el alcohol barato consumido por los turistas. Miles de estudiantes universitarios estadounidenses habían descendido sobre la ciudad como una plaga de langostas ebrias buscando el paraíso del desenfreno primaveral, ignorando que entre las sombras de los callejones y los bares de neón, algo mucho más antiguo y hambriento los estaba observando con la paciencia de un reptil. Entre esa multitud despreocupada caminaba Mark Kelleher, un joven atlético de 21 años con un futuro brillante en la medicina, cuya vida estaba a punto de convertirse en el combustible de una pesadilla que desafiaría toda lógica forense y humana. Todo sucedió con una banalidad aterradora cerca de las 2 de la mañana, cuando Mark se separó apenas unos metros de sus amigos para orinar cerca de una valla metálica, y en ese instante la realidad se fracturó irreparablemente. Una camioneta gris se detuvo junto a él, no con el rechinar de llantas de un secuestro de película de acción, sino con una calma depredadora y calculada, y manos fuertes lo arrastraron hacia el interior del vehículo mientras la música estridente de los bares cercanos ahogaba cualquier posible grito de auxilio o sorpresa. Nadie vio nada, o quizás nadie quiso ver, porque en Matamoros el silencio es a menudo la única moneda que garantiza la supervivencia hasta el amanecer. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, quemando la bruma del río Bravo, la ausencia de Mark se transformó rápidamente en un pánico gélido que recorrió la espina dorsal de sus compañeros y, eventualmente, de las autoridades internacionales. Las desapariciones en la frontera eran moneda corriente, estadísticas frías en los informes policiales sobre el narcotráfico y la violencia de pandillas, pero este caso tenía una vibración diferente, una estática siniestra que erizaba la piel de los investigadores más veteranos sin que pudieran explicar por qué. Se inició una búsqueda frenética, se imprimieron miles de volantes y se ofrecieron recompensas, asumiendo que se trataba de un secuestro por dinero o una trágica confusión, pero los detectives estaban intentando resolver un crimen lógico en un mundo que había abandonado la razón hace mucho tiempo. Mientras los padres de Mark rezaban por un milagro y el gobierno estadounidense presionaba con furia diplomática, a pocos kilómetros de allí, en un lugar desolado y polvoriento conocido como el Rancho Santa Elena, se estaba preparando un escenario que no pertenecía al siglo XX. Allí, la tierra estaba sedienta, pero no de agua, y el aire vibraba con cánticos bajos y guturales que prometían poder infinito a cambio de dolor absoluto. Los secuestradores no eran simples matones buscando un rescate rápido, eran acólitos de una fe torcida y sangrienta que veían en el joven estudiante no a un ser humano con sueños y familia, sino a una pieza sagrada de anatomía necesaria para alimentar una caldera de hierro que exigía tributo constante para mantener su magia negra funcionando. La policía buscaba un cuerpo, una pista o un testigo, sin saber que se estaban encaminando hacia una fortaleza psicológica construida sobre la creencia inquebrantable de que el asesinato ritual podía doblar las leyes de la física y otorgar la invisibilidad, y que Mark Kelleher ya no era un estudiante perdido, sino el ingrediente principal en una ceremonia de horror inimaginable que apenas estaba comenzando. Las semanas se convirtieron en un mes de agonía lenta y frustrante, mientras la presión política desde Washington caía como un martillo sobre las autoridades mexicanas, exigiendo respuestas que simplemente no existían en el plano racional. Para principios de abril de 1989, la desaparición de Mark Kelleher parecía destinada a convertirse en otro expediente congelado en los archivos polvorientos de Matamoros, una tragedia sin resolución tragada por la tierra. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor macabro y la ruptura en el caso no llegó a través de una brillante deducción de detectives, sino gracias a una alucinación compartida que desafiaba toda cordura.
Todo cambió en una carretera rutinaria cuando la Policía Federal Mexicana estableció un puesto de control antidrogas, esperando atrapar a traficantes nerviosos o cargamentos descuidados. Pero lo que encontraron fue a Serafín Hernández García, un hombre que conducía su camioneta con una arrogancia que helaba la sangre. Serafín no intentó esquivar el control ni aceleró en un intento desesperado de fuga, simplemente condujo a través de las barricadas policiales con la mirada fija en el horizonte, ignorando por completo a los oficiales armados que le gritaban que se detuviera. Para los agentes, fue un acto de suicidio o estupidez, pero dentro de la mente de Serafín operaba una lógica completamente diferente y aterradora. Él estaba absolutamente convencido de que era invisible. El líder de su culto, el carismático y tenebroso Adolfo de Jesús Constanzo, le había asegurado que los rituales de sangre y los calderos hirvientes habían tejido un manto místico sobre él y su vehículo, haciéndolos imperceptibles para los ojos de la ley. Cuando las sirenas aullaron y las patrullas comenzaron la persecución, la realidad chocó violentamente con la fantasía mágica de Serafín, quien, confundido y traicionado por su propia fe, condujo a la policía directamente a la boca del lobo, el rancho Santa Elena. La captura fue extrañamente sencilla, carente de la resistencia feroz que caracteriza a los cárteles, porque el sospechoso no podía procesar que su invisibilidad hubiera fallado. Una vez bajo custodia, la atmósfera en la sala de interrogatorios cambió de la rutina policial a algo mucho más oscuro. Serafín no pedía un abogado ni negociaba una sentencia, sino que hablaba con una tranquilidad perturbadora sobre la protección divina y un padrino que controlaba las fuerzas de la naturaleza. Mientras los oficiales revisaban el rancho y encontraban kilos de marihuana, pensaron que habían cerrado un caso de narcotráfico exitoso, sin saber que esa droga era la menor de sus preocupaciones y que las palabras delirantes de Serafín sobre calderos y protecciones no eran metáforas de un drogadicto, sino una invitación literal a descubrir un cementerio clandestino que yacía a pocos metros de donde pisaban, esperando liberar sus secretos podridos. El 11 de abril de 1989, los agentes regresaron al rancho Santa Elena, pero esta vez no iban a la casa de narcotraficantes fugitivos, sino guiados por la mano esposada y espectral de Serafín Hernández, quien los conducía hacia la fuente de su poder con la indiferencia de quien muestra un jardín trasero. A medida que se acercaban al cobertizo principal, el aire del desierto, normalmente seco y abrasador, se volvió pesado, cargado con un hedor tan denso y repulsivo que se pegaba a la ropa y a la piel como una capa de grasa invisible. No era el olor dulzón de la marihuana almacenada, ni siquiera el hedor familiar de la muerte que los policías fronterizos conocían demasiado bien, era una pestilencia antigua, una mezcla de sangre coagulada, carne en descomposición y humo de puros baratos que advertía a cada instinto de supervivencia que diera media vuelta y huyera. Al cruzar el umbral del cobertizo, la realidad se torció violentamente para los oficiales, quienes se encontraron de pie no en un laboratorio de drogas, sino en un templo dedicado a la demencia absoluta. En el centro de la habitación, dominando el espacio como un ídolo hambriento, descansaba un enorme caldero de hierro fundido, la temida nanga, rodeada de velas negras, collares de cuentas y estatuas de santos católicos con los ojos vendados o rotos. El contenido de ese recipiente desafiaba cualquier descripción forense, era una sopa espesa y negruzca donde flotaban los ingredientes de una pesadilla culinaria diseñada por una mente enferma. Había herraduras, monedas, colmillos de animales, machetes oxidados y palos de madera, todo sumergido en litros de sangre seca que formaba una costra crujiente en los bordes del metal. Pero el verdadero horror se reveló cuando los peritos, conteniendo las náuseas, comenzaron a tamizar el contenido de aquella olla infernal. Entre los amuletos y la suciedad, emergieron fragmentos que no pertenecían a ningún animal, vértebras humanas, trozos de cráneos y, lo más espeluznante de todo, un cerebro humano hervido que había sido añadido al caldero para otorgar inteligencia al espíritu que habitaba en su interior. La nanga no era simplemente un objeto ritual, era un organismo vivo para el culto, una entidad que necesitaba alimentarse constantemente para proteger el negocio. Los agentes comprendieron con un terror paralizante que estaban mirando los restos de Mark Kilroy y de quién sabe cuántas otras víctimas anónimas, reducidas a meros condimentos en un guiso de brujería. Serafín observaba la escena sin un ápice de remordimiento, explicando con frialdad pedagógica que aquel caldero era el escudo que detenía las balas y la razón de su éxito. Para él, los restos humanos no eran evidencia de un crimen atroz, sino baterías espirituales cargadas de energía.
La policía, endurecida por años de guerra contra el narco, se encontró temblando no ante la violencia, sino ante la certeza absoluta de los detenidos de que todo aquello era necesario y real. En ese cobertizo manchado de sangre, la lógica del siglo XX murió, reemplazada por una barbarie medieval donde la vida de un estudiante ejemplar valía menos que la promesa de invisibilidad para un grupo de asesinos alucinados. El horror descubierto en el rancho Santa Elena no era una anomalía espontánea nacida del polvo del desierto, sino la obra maestra final de una mente que había pasado años perfeccionando el arte de la manipulación y la crueldad. Mientras los forenses vomitaban al catalogar los restos humanos, la policía se enfrentaba a la aterradora comprensión de que el arquitecto de este infierno no estaba entre los detenidos. El hombre detrás de la cortina, el titiritero que había convertido a traficantes y estudiantes en carniceros devotos, era Adolfo de Jesús Constanzo, un individuo cuya apariencia física contradecía violentamente la oscuridad de su alma. Lejos de la imagen de un brujo ermitaño y sucio, Constanzo era un modelo masculino de 26 años, apuesto, carismático y con una habilidad casi sobrenatural para leer las debilidades humanas. Nacido en Miami y educado en los secretos de la santería y el Palo Meam, había torcido estas antiguas religiones hasta convertirlas en una justificación teológica para sus propios impulsos psicópatas, vendiendo la idea de que la protección suprema contra la ley solo podía comprarse con la moneda del sufrimiento ajeno. Sin embargo, lo que verdaderamente heló la sangre de la opinión pública no fue solo la figura del padrino, sino la identidad de su mano derecha, la mujer que había ayudado a orquestar el caos. Sara Aldrete, conocida como la madrina, destruyó el estereotipo del criminal desesperado. Era una estudiante de honor en una universidad de Texas, una mujer alta y físicamente imponente a la que sus amigos describían como amable y pacífica. Durante el día, Sara asistía a clases y socializaba como cualquier joven de su edad, pero al caer la noche cruzaba la frontera no solo geográfica, sino moral, para sumergirse en un mundo donde desmembrar cuerpos era un acto de piedad religiosa. La dualidad de su vida era tan perfecta que nadie en su círculo cercano sospechó jamás que la chica que se sentaba a su lado en el aula tenía las manos manchadas con la sangre de docenas de inocentes. Su participación demostraba el poder tóxico de Constanzo. Él no reclutaba a sus monstruos de las alcantarillas, sino que los creaba a partir de personas normales, corrompiéndolas hasta que la línea entre el bien y el mal se borraba por completo bajo la promesa de poder ilimitado. La investigación reveló detalles que desafiaban la resistencia estomacal de los detectives más curtidos. Se descubrió que Mark Kelron no había sido elegido al azar por un simple capricho sádico, sino por una necesidad específica del ritual. Constanzo necesitaba un cerebro anglosajón, un cerebro inteligente según sus propias palabras delirantes, para que su nanga pudiera prever los movimientos de la policía y de los cárteles rivales. La muerte de Mark no fue rápida. La doctrina del culto dictaba que la víctima debía morir gritando, pues el terror liberaba la energía necesaria para alimentar a los espíritus. Fue despojado de su columna vertebral mientras aún se aferraba a la vida, una atrocidad cometida con la precisión de un cirujano y la frialdad de un matarife, todo bajo la creencia absoluta de que ese acto bárbaro les otorgaba una armadura invisible contra las balas. Mientras la noticia del hallazgo daba la vuelta al mundo, provocando una mezcla de fascinación morbosa y repulsión, Constanzo y sus seguidores más leales, incluida Sara, lograron escapar de la redada inicial. Huyeron hacia la inmensidad de la Ciudad de México, convencidos no de que su magia había fallado, sino de que alguien dentro del grupo había roto el pacto de silencio, debilitando el escudo místico. Lejos de sentir remordimiento o miedo, el grupo se volvió más peligroso y volátil. Como bestias heridas y acorraladas, creían que la única forma de restaurar su invulnerabilidad era derramar más sangre. La cacería humana que se desató no tenía precedentes, las autoridades buscaban a un hombre que se creía un dios, armado con ametralladoras y una fe inquebrantable en que la muerte era solo otro paso hacia la divinidad, preparando el escenario para un acto final que teñiría de rojo las calles de la capital. La Ciudad de México es un laberinto de concreto y asfalto donde es fácil desaparecer, un océano de 20 millones de almas donde el anonimato es la norma, pero para Adolfo de Jesús Constanzo y su séquito de seguidores leales, la capital no era un refugio, sino la última parada antes del infierno. Tras huir de Matamoros, el grupo se había instalado en un departamento de la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc, a solo unas cuadras de la Embajada de Estados Unidos. En una ironía que parecía escrita por un guionista de humor negro.
Durante semanas, vivieron encerrados en una paranoia asfixiante, con las cortinas cerradas y el aire viciado por el miedo y la creciente locura de su líder. Constanzo, lejos de aceptar la derrota, se había hundido en un delirio mesiánico, caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado, convencido de que la caída de su imperio en el rancho Santa Elena no se debía a la ineficacia de su magia, sino a la debilidad espiritual de sus acólitos. En su mente fracturada, los dioses estaban furiosos, no por los asesinatos, sino porque el tributo había sido interrumpido, y exigían un acto final de desafío para restaurar el orden cósmico. A principios de mayo de 1989, la tensión dentro del escondite se había vuelto insoportable. Sara Aldrete, la otrora brillante estudiante y madrina del culto, se encontraba atrapada en una red de terror psicológico, observando cómo el hombre al que había adorado se transformaba en una entidad puramente destructiva. El departamento estaba repleto de armas de alto calibre y maletas llenas de dólares, una fortuna inútil para hombres que ya estaban marcados por la muerte. La policía, por su parte, había estrechado el cerco gracias a una mezcla de trabajo detectivesco y pura casualidad. Habían rastreado a uno de los miembros del culto hasta un supermercado cercano y luego hasta el edificio de apartamentos, sin saber con certeza si allí se encontraba el monstruo más buscado del continente o simplemente otro grupo de delincuentes comunes. No tenían idea de que al cruzar esa calle estaban a punto de desatar una guerra urbana. El 6 de mayo de 1989, la calma de la tarde se rompió cuando Constanzo detectó movimientos extraños en la calle desde su ventana. En lugar de intentar una huida sigilosa por la parte trasera o rendirse para salvar la vida, su reacción fue visceral y teatral, digna de la ópera sangrienta que había dirigido durante años. Al ver una patrulla acercarse, el padrino no sintió miedo, sino una furia eléctrica. Agarró una ametralladora Uzi y comenzó a disparar hacia la calle, rompiendo los cristales y enviando una lluvia de plomo contra los vehículos y los transeúntes. Pero lo que sucedió a continuación dejó a los testigos y a los oficiales paralizados por la incredulidad. En medio del tiroteo, Constanzo comenzó a arrojar fajos de billetes y monedas de oro por la ventana, creando una escena surrealista donde el dinero llovía sobre el pavimento mezclándose con los casquillos de bala. Para los policías que se cubrían detrás de sus coches, aquello parecía una distracción desesperada, pero para Constanzo era un último ritual improvisado. Un intento frenético de comprar el caos y confundir a sus enemigos utilizando la avaricia como arma mágica. Creía que si la gente corría por el dinero, se crearía una barrera humana que su escudo místico podría aprovechar. El ruido era ensordecedor, las sirenas de los refuerzos que llegaban de todas partes de la ciudad se mezclaban con el tableteo incesante de las armas automáticas que disparaban desde el apartamento. La policía, dándose cuenta de que estaban enfrentando a una fuerza de fuego superior y a una mentalidad suicida, solicitó apoyo masivo, bloqueando el barrio entero. Dentro del apartamento, la atmósfera había pasado del miedo a la histeria colectiva. Los seguidores disparaban ciegamente, gritando cánticos y maldiciones, mientras el humo de la pólvora llenaba las habitaciones, picando los ojos y la garganta. Constanzo, con los ojos desorbitados y una sonrisa maníaca, se movía entre ellos no como un general, sino como un sacerdote en pleno sacrificio, asegurándoles que las balas no podían tocarlos, que seguían siendo invisibles ante la muerte. Sin embargo, conforme los cristales estallaban hacia adentro y los muros comenzaban a deshacerse bajo el fuego de respuesta de la policía, la realidad de su mortalidad comenzó a filtrarse en la mente del padrino. No había salida, no había más sacrificios que pudieran hacer a tiempo, y el escudo de invisibilidad se había disuelto definitivamente. La batalla final no sería una victoria gloriosa contra las fuerzas del orden, sino un colapso total y sangriento de su fantasía, preparando el escenario para la última y más atroz orden que jamás saldría de sus labios. El asedio al apartamento de la calle Río Sena alcanzó su paroxismo en una atmósfera de azufre y desesperación, donde el estruendo de los disparos exteriores comenzaba a desvanecerse no por una tregua, sino por la inevitable certeza del fin. Adolfo de Jesús Constanzo, el hombre que había prometido la inmortalidad a cambio de columnas vertebrales y cerebros humanos, se encontró acorralado en un rincón de su propia fortaleza, con la ilusión de su divinidad desmoronándose tan rápido como el yeso de las paredes bajo el impacto de las balas policiales. En ese momento final, la máscara del carismático líder cayó, revelando no a un dios, sino a un narcisista terminal que prefería la muerte a la humillación de ser exhibido ante el mundo como un simple mortal esposado. No hubo negociaciones, ni súplicas de piedad, ni intentos de rendición,
La lógica de Constanzo operaba en absolutos, y si no podía vivir como un rey intocable, moriría bajo sus propios términos, dictando el último acto de su retorcida liturgia. Con una frialdad que contrastaba con el caos reinante, Constanzo se retiró a un dormitorio trasero junto con Martín Quintana, su amante y lugarteniente más fiel. Allí, confrontó a Álvaro de León Valdés, conocido como el Dubi, uno de sus sicarios, y le dio una orden que no admitía réplica. Sin usar palabras de despedida sentimentales, el padrino exigió su propia ejecución. No fue un suicidio tradicional, sino un mandato imperativo, debía ser acribillado por la mano de uno de sus propios discípulos, tal vez creyendo en una última fantasía de transmigración o simplemente negándole a la policía la satisfacción del tiro de gracia. El Dubi, temblando por la adrenalina y el terror reverencial que aún sentía por su maestro, levantó la ametralladora. Una ráfaga corta y brutal resonó dentro de las cuatro paredes, mucho más fuerte y definitiva que el tiroteo en la calle, y con ese sonido seco, el cerebro que había ideado el caldero de Matamoros dejó de funcionar para siempre, esparciéndose sobre la ropa de diseño que tanto adoraba. Cuando el humo se disipó y el silencio sepulcral descendió sobre el apartamento, los agentes de policía irrumpieron con cautela, esperando una última trampa mágica o explosiva. Lo que encontraron fue una escena de carnicería doméstica. Los cuerpos de Constanzo y Quintana yacían entrelazados dentro de un armario, acribillados y sin vida, mientras que el resto de los miembros del culto, incluida Sara Aldrete, emergían de los rincones, pálidos y desorientados, como si despertaran de un trance hipnótico de años. La madrina, aquella estudiante modelo que había servido de puente entre el mundo académico y el infierno, se arrastró hacia las autoridades gritando que ella era una víctima, que había sido secuestrada, iniciando una narrativa de defensa que mantendría durante décadas, aunque las pruebas y los testimonios pintarían un cuadro mucho más cómplice y siniestro. El impacto de este desenlace no radicó en la muerte del villano, sino en la oleada de horror que sacudió a la sociedad cuando se revelaron los detalles completos tras la caída del líder. Las excavaciones en el rancho Santa Elena continuaron, y la tierra siguió vomitando cadáveres. 15 cuerpos en total fueron recuperados, la mayoría mutilados de formas que desafiaban la comprensión médica. Pero lo que verdaderamente quitó el sueño a millones no fue la brutalidad gráfica, sino la identidad de los perpetradores y su motivación. No eran monstruos nacidos en la oscuridad, sino jóvenes educados, atractivos y con futuros prometedores, que habían llegado a creer fervientemente que hervir a un ser humano vivo era una transacción comercial válida para el éxito. La historia de los narcosatánicos de Matamoros cerró su capítulo sangriento, pero dejó una cicatriz abierta en la psique colectiva. Nos obligó a mirar hacia el abismo y reconocer que la superstición arcaica y la violencia moderna pueden engendrar híbridos aterradores. La muerte de Constanzo no borró el miedo, al contrario, lo amplificó con una pregunta persistente y gélida: si un grupo de chicos universitarios pudo ser convencido de que la invisibilidad se compra con sangre, ¿cuántos otros padrinos carismáticos están operando ahora mismo en las sombras de nuestras ciudades? La verdadera pesadilla no es el caldero que se encontró, sino la posibilidad de los cientos que podrían estar hirviendo en este preciso instante en sótanos de vecindarios respetables, alimentados por la fe ciega de quienes creen que el fin justifica cualquier medio, por monstruoso que sea. ¿Crees que el horror terminó con el último disparo en la calle Río Sena? Piénsalo 2 veces. Lo que acabas de escuchar es solo una gota en un océano de oscuridad que la historia oficial intenta ocultar. Si te atreves a mirar donde otros cierran los ojos, si quieres descubrir los secretos que manchan de sangre los libros de texto y conocer a los verdaderos monstruos que caminan entre nosotros, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campana. No dejes que te lo cuenten a medias. Aquí desenterramos la verdad, por más retorcida y brutal que sea. Prepárate, porque la próxima historia hará que el caso de Matamoros parezca un cuento de hadas. Bienvenido al lado oscuro de la historia. Nos vemos en la próxima pesadilla. Designer on me, but it's war in the soul. Came from the dirt, now the wrist on froze. They see the shine, but they don't see lows. Had to fight for the peace that nobody chose. Still sound glad when it always slide. Deep bass hit for the woo worldwide. No cap, no fear, no switching my pride. Pop smoke, telling me king of that vibe. Yeah. Still sound glad when it always slide. It's a city code, we don't test